Bienvenidos. Los vamos a adentrar sobre el análisis de las pérdidas por efecto Joule. Integrantes: Francisco Muñoz, Juan Osorio, Raúl Vega, Leandro Castro, Benjamín Cabañas. Profesora Claudia Lagos. Bueno, la definición de nuestro proyecto. Este proyecto analiza las pérdidas por efecto en las líneas de transmisión e instalaciones eléctricas, utilizando funciones cuadráticas y derivadas para modelar y minimizar las pérdidas, buscando diseños eficientes del sistema. Las pérdidas de energía, analizaremos el fenómeno Joule en los conductores. El modelo matemático, usando funciones senoidales y derivadas, y la optimización, evaluando las alternativas para minimizar las pérdidas. El tema y la problemática. Para los profesionales del área de electricidad es importante conocer el efecto Joule en los conductores, alimentadores y subalimentadores que se utilizan en las líneas de transmisión e instalaciones del CPR, sector comercial, privado y residencial. Saber la temperatura generada a partir de la corriente que circula les permitirá para reconocer si el conductor tiene la sección y capacidad adecuada para soportar la corriente que fluye. Al analizar estos antecedentes, podremos, como ingenieros en electricidad, mejorar la instalación eléctrica, evitando posibles incendios, pérdidas de potencia, los elementos importantes de la generación, transmisión y distribución. Los temas a investigar son los siguientes: cómo mejorar la instalación eléctrica tomando en cuenta el efecto Joule, qué es el efecto Joule, resistividad de los conductores, cómo medir el efecto Joule. Las nociones matemáticas que se ocuparon en esta misma investigación son las funciones cuadráticas, derivadas y análisis de máximo y mínimo. El contexto. En las líneas de distribución, de la corriente alterna, las oscilaciones de corriente generan fluctuaciones de temperatura que pueden afectar la integridad del conductor. Analizar la potencia en el tiempo ayuda a diseñar estrategias de control y seleccionar de materiales para reducir picos de calor. La modelación precisa facilita optimizar la eficiencia energética, propagar la vida útil de los sistemas eléctricos. El 40% de los incendios que se producen en Chile se generan por sobrecalentamiento de los conductores eléctricos por un mal cálculo de estos, que generan el efecto Joule en las instalaciones eléctricas. Problema a analizar en el efecto Joule. El primer problema es la pérdida de energía. El sistema eléctrico como red de distribución, parte de la energía se pierde en forma de calor debido a la resistencia de los cables. Estas pérdidas reducen la eficiencia energética del sistema, especialmente en largas distancias. Sobre el calentamiento de los componentes. Si no se controla el calor generado, puede dañar circuitos eléctricos, provocar incendios o disminuir la vida útil de los componentes eléctricos. El calor excesivo puede ser un factor crítico. El tercero, el impacto ambiental. Las pérdidas de energía requieren una mayor producción de electricidad, que muchas veces proviene de fuentes no renovables, aumentando la emisión de gases contaminantes. El efecto Joule contribuye indirectamente al calentamiento global si no se gestiona adecuadamente. El cuarto es el costo económico. Las pérdidas de energía suponen un mayor costo operativo para las empresas distribuidoras, al igual que a las empresas y a las personas que por causa de los incendios llegan a perderlo todo. A un largo plazo también implica mayores costos de mantenimiento en sistemas eléctricos y electrónicos. Bueno, objetivo es sin preguntas. Analizar matemáticamente las pérdidas de los efectos por efecto Joule en los conductores eléctricos y proponer estrategias de mejora. Se investiga cómo varían las pérdidas y qué factores influyen. Variación con las corrientes. ¿Qué función representa las pérdidas por efecto Joule en corriente alterna? Tasa de cambio. ¿Qué nos dice la derivada de estas funciones sobre la tasa de disipación de energía? Minimización. ¿Cómo cambiar el resultado
al modificar parámetros para la resistividad. Los temas iniciales involucrados. Por favor, un poco más. Ay, gracias. Los temas iniciales involucrados. El proyecto abarcará conceptos fundamentales de la electricidad, cálculos diferenciales, esenciales para el diseño eficiente de las líneas de transmisión. Conceptos eléctricos, ley de Ohm, potencia eléctrica, efecto Joule, que es el efecto que nosotros estamos investigando, la resistividad del conductor. Los conceptos matemáticos, funciones sinusoidales y las derivadas. Cálculos diferenciales. La aplicación es el diseño de líneas eléctricas y en baja tensión minimizar las pérdidas por incendios ocasionados por el efecto Joule. Conceptos claves. Efecto Joule, fenómeno en que la energía eléctrica se convierte en calor al atravesar un conductor. Resistividad, oposición al flujo de la corriente, descrito por la ley de Joule, donde P es la potencia disipada, I es la corriente en amperes y R es la resistencia en ohm. Resistencia en función de la resistividad. La resistividad depende de la resistividad del material, su longitud y su sección transversal. R es la resistencia del cable en ohm. P es la resistividad propia del material en ohm. A es la sección del conductor en milímetros cuadrados, donde ahí se explica la ecuación. Los modelos matemáticos. Como se habló anteriormente, las pérdidas de Joule se expresan en potencia en Joule, que es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. La resistencia es R por la resistividad por el largo por la sección. Y la derivada es la derivada de la potencia en Joule en tiempo dividido en el tiempo. Se incorpora GeoGebra para permitir simular escenarios variables, como la corriente, la resistencia, la sección del conductor, y etc. Esta herramienta visualiza en tiempo real cómo los cambios en parámetros cables afectan las pérdidas de Joule, agilizando así el análisis para identificar puntos críticos del sobrecalentamiento. Sin ella, el proceso requerirá cálculos excesos y aumenta el riesgo de errores en la optimización del diseño eléctrico. Como se muestra acá, para la corriente eléctrica, conceptos claves. Corriente alterna. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica que recorre un material. La forma de oscilación de la corriente alterna, más comúnmente utilizada en la oscilación sinusoidal, dada por la intensidad en función del tiempo, que es igual a I sub 0 por el seno en omega en tiempo. Sustituyendo las ecuaciones ya presentadas, 2 y 3, obtenemos las pérdidas de Joule, una corriente alterna dada por la potencia en función del tiempo, que es igual a I sub 0 al cuadrado, por el seno de omega en el tiempo al cuadrado, por la resistividad multiplicado por el largo del conductor, por la sección del conductor. Entonces, para analizar con respecto al tiempo, se realizó la siguiente derivada con apoyo de GeoGebra, que es la derivada de la potencia en Joule del tiempo dividido en la derivada del tiempo, que si abrimos esta ecuación es igual a decir la derivada de I sub 0 al cuadrado por el seno de omega al tiempo al cuadrado por la resistividad por el largo dividido en el amperaje, todo eso dividido en la derivada del tiempo. Nosotros usamos el GeoGebra para simular el comportamiento de la potencia, ajustando parámetros como la sección y el material del conductor. También variamos la corriente, la distancia que varía en el circuito y la frecuencia. Ya lo que anteriormente nombré, como fueron las fórmulas utilizadas para que el GeoGebra los diera las funciones. Como se puede mostrar, se visualiza en esta imagen,
tenemos una resistividad del material de 0,01, que vendría a corresponder al cobre, una intensidad de 180,5 amperes, una frecuencia de 64 Hz o la omega de 64, una sección del conductor de 164 y el largo de este conductor es de 37,5 milímetros. La siguiente imagen se muestra con la segunda derivada, que es de color café, que se vendría mostrando la temperatura que se efectúa en este conductor con los parámetros ya antes mencionados. Como se puede ver, la corriente que circula es de color azul, de un tamaño más pequeño, y el calor que este genera ya va siendo mucho mayor. Cambiamos los parámetros, pero teniendo la misma resistividad en el cable, pero ahora tenemos una intensidad de 145 amperes, una frecuencia de 115, con una sección más menor de 138 y el largo del conductor de 29. Y como se puede observar en la imagen, la temperatura en el conductor aumenta mucho más de la corriente que circula por el conductor. O sea que el calor que se genera en ese conductor es mucho mayor. Y esto vendría siendo el efecto Joule, ya que en el tramo de 29 los puntos alcanzan a pasar a 100 y menos 100 por el calor que genera el efecto Joule. La respuesta de las preguntas iniciales. ¿Qué función representan las pérdidas por el efecto Joule en la corriente alterna? Bueno, para la potencia disipada a través del tiempo en una corriente en el tiempo cero, elevado al cuadrado por seno de omega t elevado al cuadrado por la resistividad del conductor. ¿Qué nos dice las derivadas de esta función sobre la tasa de disipación de energía? Bueno, como acabo de explicar la derivada indica como la variable de disipación de energía respecto al tiempo. Los máximos de esta función muestran los picos de calor y lo importante es para evitar el sobrecalentamiento. ¿Cómo cambiar el resultado a modificar la resistividad? Al aumentar la resistividad del conductor, también aumenta las pérdidas, ya que la resistencia total se incrementa. Esto ocurre, por ejemplo, si se usa un material como hierro en vez de cobre. Para minimizar las pérdidas de Joule, es más eficiente utilizar materiales con baja resistividad como cobre, aluminio y controlar el valor de la máxima corriente, del máximo de corriente alterna. La geometría del conductor también influye significativamente. Bueno, analizar las pérdidas y sus variaciones. Las pérdidas por efecto Joule, las pérdidas a través del tiempo, la potencia a través del tiempo y la IRMS por la resistencia, por el seno elevado al cuadrado por omega t. La respuesta, representa la disipación térmica. La derivada de potencia a través de un tiempo, esto indica la tasa de disipación de energía, mostrando el máximo de calor. Impacto de la resistividad. Mayor resistividad del conductor aumenta las pérdidas. El calor, el cobre es mejor conductor que el hierro. Para minimizar las pérdidas de Joule se debe usar materiales de baja resistividad. Es vital controlar el valor máximo de la corriente alterna. Geométricamente, la geometría del conductor también influye significativamente. Es decir, que al aumentar la disipación, bueno, Es con el micrófono silenciado, Leo. Ahí sí, lo siento. Implicaciones prácticas de los puntos críticos. Comprender los puntos críticos de las funciones de potencia es fundamental.
permite un diseño más eficiente de las líneas de transmisión e instalaciones eléctricas. Proviene fallos. El control de estos puntos asegura la vida útil del sistema. El máximo es el seno al cuadrado de omega t igual a 1. Mayor disipación térmica, menos riesgo de sobrecalentamiento. El mínimo es el seno al cuadrado de omega t es igual a 0. Momento de eficiencia térmica máxima. La gestión adecuada de estos fenómenos asegura la fiabilidad de las infraestructuras eléctricas. Es clave para evitar sobrecalentamientos y optimizar el rendimiento. Permite diseños robustos y eficientes. Prototipo funcional. Simulador de pérdidas Joule. Interfaz interactiva, control de 5 parámetros clave. Visualizado en tiempo real con chart.js. Gráfico. Visualiza, perdón. Visualiza pérdidas periódicas, cálculo de, de resistencia, energía barra ciclo y temperatura estimada. Nuestro simulador permite explorar el impacto de materiales tales como cobre, aluminio y hierro, y geometría en las pérdidas de Joule. Identificamos puntos críticos de disipación máxima y su implementación para el diseño de sistemas eléctricos eficientes. La optimización es clave. Impacto educativo y profesional. Aplicaciones en asignatura, cálculo, derivada de potencia en el tiempo y optimización. Diseño eléctrico, criterio para selección de conductores. El simulador es una herramienta educativa y profesional en el ámbito académico. Refuerza conceptos de cálculo y diseño eléctrico. Profesionalmente, permite diseñar redes eléctricas más eficientes, reducir costos energéticos y prolongar la vida útil de la infraestructura. Soluciones otorgadas. Medición estratigrafía a conductores. Seleccionar materiales de baja resistividad para evitar las pérdidas por temperatura en los conductores, alimentadores y subalimentadores. Realizar cálculos efectivos y proactivos de la sección del conductor, alimentador y subalimentador en cada instalación bajo norma vigente chilena. RIT 4. Es importante conocer la corriente eléctrica que circula por un conductor. De esta forma evitaremos las pérdidas por efecto Joule en los conductores, alimentadores y subalimentadores. Mejorar las instalaciones eléctricas del país tomando en cuenta el efecto Joule en las instalaciones para entregar una correcta instalación para disminuir pérdidas monetarias de infraestructura y de vidas humanas que producen los incendios por sobreconsumo en los conductores. Realizar eficiencia energética en las instalaciones eléctricas, reducción del consumo utilizando tecnologías más eficientes. Bueno, las mediciones termográficas uno las puede visualizar en la máquina, si no me equivoco, en la máquina de infrarrojos que se generan solamente en los puntos medios de los conductores y en las entradas de las borneras, que son de las protecciones. Y con respecto a disminuir las pérdidas monetarias de infraestructura y de vidas humanas, es solamente hacer bien el cálculo que nuestro proyecto y nuestro informe le están ofreciendo a cada profesional para que se minimicen esas pérdidas, ya sea por los incendios, por los sobreconsumos, porque nos permite calcular de manera eficiente la sección y el diámetro de los conductores. Y eso sería nuestro proyecto en base al efecto Joule. ¿Y cuál sería nuestra solución en base ayudando a los del GeoGebra para tomar en cuenta la corriente de los conductores y la temperatura que cada uno de estos tendría?